está, hermano? Dios le bendiga. ¿Está bien? ¿Alegre? ¿Contento? Después de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Qué se oye? Se escucha el chat GPT. ¿Cómo están mis hermanos? Gusto en saludarles. Ya les dije feliz año, la verdad. Bueno, tenemos hoy el último tema de la serie, nuestra declaración de fe. Este ya es el último tema, el cual viene en nuestra declaración de fe de Casa de Oración. Usted, si se mete a la página, ahí va a encontrar este punto. El punto es acerca de la contribución para el sostenimiento pastoral. El título que hoy le traigo del tema de esta serie se llama El Señor lo ordenó. El texto base que vamos a estudiar es la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. En lo que usted le busca, yo le voy a dar una brevísima introducción. Hoy, mis hermanos, en estos tiempos, o en este día más bien, voy a hablar de un tema que es bíblico, está en la Biblia lo enseña, que es necesario, pero también es un tema muy sensible, mis hermanos, acerca de la contribución para el sostenimiento pastoral. Ya que esos temas, mis hermanos, para muchos, esos temas para algunos provocan incomodidad, para otros provocan desconfianza, o a veces se resisten en esto, ¿no? No porque la Biblia no sea clara, sino porque a lo largo del tiempo este asunto ha sido mal manejado, ha sido un abuso en este tema, ¿no? Por eso, antes de entrar a este tema, mis hermanos, necesitamos aclarar algo muy importante. Dios no necesita nuestro dinero. ¿Está de acuerdo con eso? Amén. Dios no necesita nuestro dinero. La iglesia, mis hermanos, no es un negocio. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? El evangelio no se vende. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, el Salmo 50, mis hermanos, nos recuerda que todo, absolutamente todo, mis hermanos, ya le pertenece a Dios. Si usted va dejando un apartado en el texto base que está tomando, si usted va al Salmo 50, en el versículo 10, ahí vamos a encontrar lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. ¿Sí lo tiene? Salmo 50, versículo 10 dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. ¿Es de él todo, sí o no? Sí. Versículo 11 dice: conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Aún los coyotes que andan ahí entre la ciudad, hoy en día los vemos en la ciudad, le pertenecen al Señor. Los conejitos que andan ahí ya en mi casa hay un montón de liebres por ahí, ¿verdad? Todo eso le pertenece al Señor. Y el versículo 12 dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice el Señor, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si todo es suyo, ¿por qué la Biblia habla de contribuir si todo es del Señor? ¿Por qué? Bueno, pues porque el dinero, mis hermanos, revela lo que hay en nuestro corazón. Y también el dinero muestra cómo está nuestra vida espiritual. Mateo 6:21 dice lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará también vuestro corazón. Hoy no vamos a hablar de cantidades, no vamos a hablar de presiones tampoco, de que vamos a presionar, no, de nada de eso. Vamos a hablar, mis hermanos, de orden bíblico, de honra y responsabilidad espiritual. Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios estableció este principio. Los levitas, los sacerdotes, los que estaban en el templo,
no recibieron heredad porque fueron apartados para servir al altar. Números 18:20 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. El pueblo, mis hermanos, sostenía a los sacerdotes, a los levitas, y así, de esta manera, todos caminaban en ese orden. Hablar, mis hermanos, del sostenimiento pastoral no es defender hombres, no es justificar abusos, ni imponer cargas tampoco. Es volver al diseño que Dios ya estableció. ¿Por qué? Porque donde hay equilibrio, donde hay honra, donde hay transparencia, Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, hoy no le quiero pedir a usted que se crea una opinión. No queremos crearle nada de eso, no queremos inventar o estamos inventando algo que la palabra no dice. Si algo, mis hermanos, no es bíblico, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Si algo no es bíblico, desecharlo, ¿sí? Pero si es bíblico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrazarlo, ¿cierto? Pero con madurez. Amén. Con esto en mente, mis hermanos, leamos entonces el principio que esta noche va a guiar toda nuestra enseñanza, que viene en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este, mis hermanos, es un principio establecido por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué establecido por Dios? Si ponemos atención, ahí dice que Él fue quien lo ordenó. Dice: así también ordenó el Señor. Y esta palabra ordenar es una palabra que significa mandato. Es una palabra que significa decreto. ¿Sabían que el único que puede decretar es nuestro Dios? Nosotros no, yo decreto y declaro. Nosotros no decretamos, Dios sí decreta. Esta palabra ordenar significa decreto, significa instrucción directa. Es decir, no es una sugerencia, mis hermanos, es una orden. Lucas capítulo 10, dejando un apartado ahí, versículo 7, dice lo siguiente: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Esa fue una indicación que Jesús les estaba dando a sus discípulos cuando los envió a predicar el Evangelio. Y en el contexto de ese pasaje, entonces, como les decía, Jesús estaba enviando a 70 discípulos, ¿verdad? Y les dice: van a predicar el reino de Dios, van a sanar y van a anunciar la paz. Ustedes van a ir sin provisiones propias. Entonces, ellos dependían del cuidado de Dios. ¿A través de qué, mis hermanos? ¿O a través de quién dependían los discípulos del cuidado de Dios? A través del pueblo, porque les dijo Jesús: al lugar que ustedes fueran, reciban lo que les den, ¿sí? Si les dan una manzana, recíbanla, si les dan una botellita de agua, recíbanla. Todo eso. Entonces, el principio no es comodidad, es una misión, lo que se está viendo ahí. Y Jesús, mis hermanos, menciona que el obrero, si lo vemos ahí, dice que el obrero es digno de su salario. Y aquí cabe hacernos dos preguntas, mis hermanos. La primera pregunta es: ¿quién es el obrero? ¿Quién? Bueno, el obrero es el que trabaja en la obra del Señor, el que anuncia el mensaje del reino, no el ocioso, no el manipulador. Porque dice 1 Timoteo 5:18, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Una vez más se repite lo mismo en 1 Timoteo 5:18. Pablo, mis hermanos, está citando este mismo texto que Jesús lo toma como una base doctrinal, ¿sí? Y la pregunta número 2, la primera pregunta es ¿quién es el obrero? Ya lo vimos. La segunda pregunta es ¿qué es salario? Bueno, en el griego, mis hermanos, la palabra usada es mistos, que significa un pago justo por un trabajo realizado. Si nos vamos un poquito a la historia, esta palabra salario sale de una palabra o surge a raíz de que a los soldados se les pagaba con sal, salario, de ahí sale esa palabra. ¿Y por qué se les pagaba con sal? Porque la sal era un elemento muy importante porque servía para pues ponerle sabor a la comida, para conservar o preservar los alimentos, ¿verdad? Y por eso era importante, porque en aquel entonces no existían refrigeradores. Usted sabe que cuando hacen la cecina, ¿cómo hacen la cecina? ¿Y sabe cómo? Le ponen mucha sal, ¿verdad? Y luego la ponen en el tendedero. Dice, qué raros calcetines tienen el hermano, ¿no? Entonces tiende la cecina ahí y la deja cercando, pero no se echó a perder la carne, se conserva, ¿se fijan? Entonces para eso era la sal. Entonces de ahí viene esta palabra salario. Entonces el salario era un pago o es un pago justo por un trabajo realizado. Eso es hoy en la actualidad, ¿verdad? También significa una compensación legítima. Es decir, todos los que trabajan aquí, ¿cuántos trabajan para una compañía o reciben un salario? ¿Sí? Entonces, mes o a la semana o cada 2 semanas, usted recibe el salario que fue pactado por su contratante, ¿cierto? Le digo, ¿sabes qué te voy a pagar? La hora 14 la hora. Y al término del tiempo, le pagan lo que usted hizo en horas. Y ese es su salario, su compensación, que es legítima. Es su sustento debido al esfuerzo que usted realizó por ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también significa, mis hermanos, la palabra salario, el cuidado necesario para continuar la misión. Esto, mis hermanos, no implica lujo, no implica enriquecimiento, desde luego, ni exceso, sino una justa, o más bien una justicia, o una justa provisión, más bien, ¿no? Una justa provisión. Es lo necesario para vivir y servir. ¿Estamos de acuerdo? Mire, no por nada, las iglesias aquí en Estados Unidos, las que fueron fundadas desde antes, la mayoría de las iglesias le ponen a su pastor una casa pastoral. ¿Se ha fijado en eso? Todas las iglesias tienen una casa pastoral. Hoy ya las usan para otras cosas, ¿no? Pero la idea era esa, de que nada le faltara al pastor. Ya tiene su casa, ya de los mismos ingresos que hay en la iglesia se pagaban los biles, se pagaba la manutención, se pagaba todo. ¿Sí me explico? Entonces Filipenses 4, capítulo 11, veamos lo que dice ahí acerca de esto. Es lo necesario para vivir y servir. Búsquelo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dejando un apartado desde luego en la primera carta a los Corintios, porque ahorita vamos a revisar ahí. Filipenses 4:11 dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez. Es Pablo hablando y escribiéndole a los filipenses. Usted sabe que los filipenses eran una iglesia pues muy le gustaba dar, aunque era una iglesia que carecía, una iglesia que era pobre, pero le gustaba dar. Y Pablo le dice a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Recibir provisión, mis hermanos, no es falta de fe, es obediencia. Jesús establece este principio y Pablo lo está enseñando doctrinalmente. La iglesia tiene que vivirlo con madurez. Amén. Número 2 de este tema es que el sustento del ministerio es bíblico. Vea 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Ya vimos que lo ordenó el Señor. El primer punto fue que es una orden, no es una sugerencia, sino que lo ordenó el Señor. ¿Cierto? Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Entonces, el sustento del ministerio es bíblico, mis hermanos. Porque dice 1 Corintios en la primera parte, así también ordenó el Señor. ¿Qué ordenó el Señor, mis hermanos? ¿Cuál fue la orden del Señor? ¿Cuál? Que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿cuáles son los argumentos de Pablo para decir que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio? ¿Cuáles son esos argumentos que Pablo utiliza para decir estas palabras? Bueno, pues estas las vamos a encontrar en versículos anteriores, versículos del 7 al 13, donde Pablo presenta 4 argumentos progresivos, mis hermanos. 4 argumentos progresivos. El primer argumento que vemos en estos versículos del 7 al 13 es que Pablo está argumentando acerca de la vida cotidiana. ¿Sí? Vea 1 Corintios 9:7. Véalo ahí. No lo digo yo, lo dice la palabra. 1 Corintios 9:7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Ahí está uno. La otra parte es: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Y la tercera parte dice: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo, si vemos aquí, mis hermanos, está usando ejemplos universales. Él está usando a un soldado que es sostenido por el Estado, ¿cierto o no? Eso también se usa aquí. De hecho, ya lo habíamos visto en la serie que pasó acerca de Dios y las finanzas. Pero estamos viendo, mis hermanos, que Dios usa la imagen o la figura del soldado, quien es sostenido por el Estado. Y el Estado, ¿quién sostiene lo que el Estado recibe? Las contribuciones tributarias de los ciudadanos. Y si usted no paga al IRS, ¿qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué? Si usted no le paga al IRS, se mete en problemas. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, la contribución, el Estado vive de la contribución de los ciudadanos, ¿cierto? Luego, el agricultor usa la imagen del agricultor. ¿Por qué? Porque dice que recibe de lo que cuida, de lo que planta. O sea, si él planta viña, un viñedo, ¿qué va a recibir? Uvas. Entonces, por lo tanto, tiene que participar de eso, ¿no? Arrancar. ¿Cuántos tienen sembradía en su casa que sembraron algo? Aunque sea un nopal, lo que sea, pero que sembraron algo, ¿sí? Y usted va y arranca de lo que tienen. Mira, la hermana nos ha traído guayabas y muy buenas, ¿no? Hay algunos que tienen aguacate, árbol de aguacate. Hay unos que tienen unos nopalitos ahí, lo arrancan y de ahí lo asan. Pero primero quiten las espinas, porque si no. Pero participa de lo que usted plantó, de lo que usted sembró, ¿cierto? Y la otra figura que utiliza Pablo es la de un pastor, de un rebaño, de pastor de ovejas, ¿verdad? Recibe de lo que cuida. Las ovejas dan lechita, o dan carnita también, o dan lana, ¿verdad? Les quita y hacen su abrigo con eso, ¿sí? No se vayan por el lado del mexicanismo, pero las ovejitas dan lana, no por el lado del mexicanismo, ¿sí?
Porque en México se dice lana y algunos ya que son de otros países ya saben, ¿no? Que así se dice. Pero en otros lados se utiliza otras palabras para referirse a la plata o al dinero, ¿no? Entonces, el principio que Pablo nos está mostrando aquí, mis hermanos, es que el que trabaja tiene derecho a participar del fruto, ¿cierto? El ministerio no es la excepción a la justicia básica de la vida, no. Ese es el primer argumento. El segundo argumento que Pablo está utilizando viene en el versículo 8 al versículo 10, el argumento de la ley de Dios. Vea a primera carta a los Corintios, y yo creo que ya lo tiene. Dice aquí lo siguiente, dice: digo esto solo como hombre. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Lo del soldado, lo del agricultor, lo del pastor. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? O sea, era algo ya establecido por Dios, en la ley de Dios. Porque en la ley de Moisés está escrito. Y enseguida Pablo comienza a citar lo que Deuteronomio en el capítulo 25, versículo 4 dice lo siguiente: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Lo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Usted qué dice? ¿Tiene Dios cuidado de las aves? ¿Tiene Dios cuidado de todo? Sí, claro. Entonces, versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros. ¿Sí? Pues por nosotros escribió. Esto que dice la ley de Deuteronomio, por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pablo entonces usa una ilustración agrícola para enseñar un principio espiritual. ¿Y cuál es este principio espiritual? Que el que trabaja en la obra de Dios tiene derecho a esperar sustento de esa obra. ¿Amén? ¿O no amén? Pablo, mis hermanos, viene hablando acerca del buey que trilla en el versículo 9, el arador y el trillador en el versículo 10. Y no está interesado solo en animales o agricultura, sino en un principio mayor. Es lo que está interesado Pablo. Y este principio mayor es que Dios es justo y no espera que alguien trabaje sin esperanza de participación en el fruto. Si Dios se preocupa por un animal, en este caso el buey, ¿sí? ¿Cuánto más por un siervo que le sirve? ¿Cierto o no? ¿Sí? El significado espiritual de esto, mis hermanos, acerca de arar, cuando alguien ara, el significado es que debe de haber un esfuerzo, ¿no? Debe de esforzarse en preparar el terreno. ¿A cuántos les ha tocado, por ejemplo, arar? ¿O han estado en el campo? Fíjense, en ocasiones tienen que limpiar el terreno. A veces el terreno está lleno de cosas, de piedras, de cosas, y tienen que limpiar el terreno primero. Luego después tienen que utilizar animales, preparar, ¿no? Esforzarse, preparar el terreno. Entonces, en lo espiritual es ministrar, es enseñar, es servir. No es fácil, mis hermanos, preparar el terreno, y a veces el terreno está bien escabroso, ¿no? A veces tienes que quitar unas piedrotas, a veces tienes que quitar donde se atora el arado, tienes que esforzarte y empujar, ¿no? Hasta escarbarle más para quitar eso donde se está atorando. Sí sabe por dónde voy, ¿no? Sí me explico, ¿no? Habla acerca de trillar, que trillar simboliza perseverar en el trabajo, es cuidar lo sembrado. Eso es trillar, es perseverar. Entonces, la esperanza, mis hermanos, de recibir fruto es habla de sostén, de apoyo, de provisión, de una recompensa legítima. Entonces Pablo, mis hermanos, está afirmando este principio, que este principio fue escrito
para, o fue escrito para nosotros, o por nosotros. Es decir, para los que sirven en el ministerio y para la iglesia que recibe el ministerio. ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? La enseñanza central de estos versículos que le acabo de leer es que Dios aprueba que quien sirve fielmente debe esperar el sustento. El ministerio no es explotación ni abuso. Para eso no son los ministerios, pues ahora sí, pastorales, ¿sí? La provisión no es un salario mundano, sino una participación justa, ¿sí? Dios no es injusto, ¿cuántos lo saben? Quien siembra espiritualmente puede esperar ser sostenido, pero nunca usar el evangelio como un negocio, jamás, jamás, ¿sí? Porque créanme, hermanos, hay iglesias donde, qué pedidera, a cada rato. En un servicio piden hasta 3 o 4 veces, de verdad, ¿sí? Entonces, el principio que nos enseña aquí el Señor es que Él estableció desde la ley en Deuteronomio que el trabajador debe de participar de su labor. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ese es el segundo argumento. El tercer argumento que Pablo está enseñando en esta carta comienza a partir del versículo 11. Y este argumento es acerca de la justicia espiritual. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Dice lo siguiente: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Pablo hace una pregunta retórica. ¿Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Este versículo, mis hermanos, enseña un principio de reciprocidad. Lo estamos viendo. O reciprocidad espiritual entre el ministro y la iglesia. Pablo afirma, mis hermanos, que quien siembra bendiciones espirituales tiene derecho a recibir apoyo material. No como una imposición, desde luego, sino como algo justo y razonable delante de Dios. Amén. Entonces, si nosotros, dice la Escritura, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Aquí debemos de hacer una breve explicación acerca de esto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Esta frase, mis hermanos, se refiere a una predicación del evangelio, o se refiere a eso, a la predicación del evangelio, a la enseñanza de la palabra, se refiere al discipulado. Es decir, que si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, que es la predicación del evangelio, la enseñanza de la palabra, el discipulado, el cuidado pastoral, se invierte tiempo, hay oración y vida en todas estas tareas, en todas estas áreas. Entonces dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que son estas cosas, y Romanos 15:27 dice, pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, dice Romanos 15:27. Yo nomás les lo dije de referencia, pero continúa diciendo este versículo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, luego la pregunta es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa? Esta porción habla de un sostenimiento, de una ayuda económica, de una provisión básica, de un apoyo tangible. No habla de riqueza, desde luego, sino de algo suficiente para continuar la obra del Señor. Entonces, la aplicación
sería la siguiente: al ministro, el ministro tiene que servir con un corazón correcto, no por ganancia, no por decir, a ver, ahora cuánto me van a dar, ¿sí? Ojalá que ahora me inviten a tal lugar para ver cuánto me van a pagar. Cuando un ministro está pensando nada más en qué le van a pagar o qué le van a dar, ya desde ahí ya no hay un corazón correcto, mis hermanos, ¿sí? Sino ya nomás está pensando por ganancia, y eso delante de Dios no es correcto. Entonces el ministro esa aplicación sería la siguiente: el ministro tiene que servir con un corazón correcto, sin esperar nada por ganancia, ¿sí? Y la iglesia debe de honrar y sostener con gratitud, pero no por obligación. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Entonces, cuando lo eterno es sembrado con fidelidad, lo temporal puede responder con gratitud. La iglesia responde con gratitud, no con obligación. ¿Estamos aquí de acuerdo? El cuarto argumento que Pablo utiliza para esta enseñanza en esta carta, para llegar a lo que es, eso es el contexto de por qué Pablo dijo esto, ¿sí? De que los que trabajan para el evangelio vivan del evangelio. El versículo 13, el argumento siguiente, el último, el cuarto, es el argumento del sistema del templo. Vea lo que dice primera carta a los Corintios, versículo 9, capítulo 13. Ni modo, hermanos, tengo que hablar de estos temas porque vienen, aparte de que viene en la declaración de fe, pues viene en la escritura principalmente, ¿no? Entonces, 1 Corintios 9, versículo 13, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? No crean que me voy a comer la banca, comen del templo, y que los que sirven del altar participan. Los sacerdotes, mis hermanos, como le venía diciendo, ellos vivían de los sacrificios. La gente llevaba de lo mejor para el Señor, lo mejor del carnero, lo mejor de la oveja. Ellos llevaban lo mejor porque así estaba establecido. Y ellos lo ponían, lo degollaban, lo ponían en el altar de sacrificio, y luego encendían fuego, y aquello olía, hermanos, a carnitas, de verdad. Y los sacerdotes participaban de eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Vivían de los sacrificios. No era un abuso, era el diseño que Dios ya había establecido, que ya estableció en el Antiguo Testamento. Entonces Dios, mis hermanos, siempre sostuvo y siempre sostiene a quienes ministran en su nombre. ¿Sí o no? Pablo, mis hermanos, argumenta que Dios, la ley, la lógica y la historia bíblica coinciden en un mismo principio. ¿Saben cuál es ese principio? Que quien sirve en la obra de Dios debe de ser sostenido por ella. Ese es el principio que dice la Escritura. Es como esto, mis hermanos, como un bombero que es voluntario. Pues los bomberos arriesgan su vida, ¿cierto o no? Mire, el otro día estaba viendo un video, una noticia, donde estaban unos bomberos tratando de apagar un fuego que estaba incendiándose un local, y en eso que explota el tanque, man, salió volando el tanque, hasta salió dando vueltas. Qué peligroso, ¿no? Y el que estaba ahí adelante recibió todo el fogonazo. Así yo creo que se debe haber quedado sin cejas y sin pestañas. No, traen su casco, traen cubierto, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Pero, o sea, se enfrentan a esos peligros los bomberos, ¿cierto? Entonces, un bombero que es voluntario arriesga su vida. No puede trabajar en otro empleo mientras sirve, y además necesita respaldo, ¿cierto o no? De la misma manera, mis hermanos, Dios nunca ha esperado que sus siervos se desgasten sin provisión. Amén. Para la iglesia, sostener no es pagar, mis hermanos, ¿sí? Es participar. Dar no es presión, es convicción.
Para el siervo, recibir con humildad, servir sin ambición y permanecer fiel aunque no haya abundancia, aunque la higuera no florezca, aunque no haya flores en la vida. ¿Cómo que estábamos cantando hace rato? ¿No? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya abundancia, con todo eso te alabaré. Fíjense, mi hijo no sabía, él preparó la alabanza, él no sabía de qué iba a hablar. ¿O sí sabía? No, ¿verdad? Pero el Señor sí, ¿no? Tenemos que estar contentos, mis hermanos, con techo, comida y sustento. ¿Qué? Bebida, comida y sustento, dice, ¿no? O techo, estamos contentos con esto. Entonces, para un siervo debemos de recibir con humildad. Si alguien viene y te quiere bendecir, no le robes la bendición. Porque a veces queremos ser muy humildes y no, hermano, ¿cómo crees? No, eso es orgullo, ¿sabía? Si alguien te quiere bendecir y tú te niegas, al principio yo me sentía algo incómodo en eso, de verdad. Pero después con el tiempo fui entendiendo que era robarle la bendición a mis hermanos. Entonces a veces llegan, te digo, con guayabas, a veces llegan, no sé, con un suéter, con una corbata. Todo eso es bendición, mis hermanos, de verdad. ¿Qué tal si yo tenía ganas de una corbata y Dios le puso en el corazón a un hermano y me trae la corbata? Unos calcetines, ya los calcetines ya tenían el hoyito y se les salía el pulgar. Y los hermanos me regalaron un calcetín. Gracias. No, en serio, mis hermanos. Mire, a mí me han regalado todo, un traje, me han regalado calcetines, corbatas, comida, también dinero me han dado, ¿verdad? Pero no por eso voy a negar, ay no, hermanos, ¿cómo crees? Estoy abusando de ti. No, es que están participando. ¿Me explico? Y Dios, al que da, lo bendice también. Porque ¿qué es mejor, mis hermanos? Dar que recibir. Pero no me niego a recibir. ¿Verdad? Pero es mejor dar, ¿sí? Entonces, Jesús enseñó esto, mis hermanos, que el obrero es digno de su salario, pero también Jesús enseñó que el obrero no vive por el salario, vive por el llamado. ¿Sí? Cuando Pablo dice que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, Pablo no está diciendo, mis hermanos, que los que anuncian el Evangelio se hagan ricos con el Evangelio. No está diciendo eso Pablo, pero hay muchos que se han hecho ricos con el Evangelio, ¿sí? Que dependen del dinero. Sino lo que está diciendo Pablo es que el Evangelio sostenga su vida, que la iglesia participe del cuidado. Por ejemplo, hay maestros de escuela que no cobran, más bien ellos no cobran por amar a sus alumnos. ¿Alguien de aquí es maestro de escuela? Da clases. Por eso porque había, no, nada. ¿O fue eso dónde fue? Bueno, un maestro de escuela no cobra por amar a sus alumnos, ¿verdad que no? ¡Ay, niños, qué bueno que vinieron! Les voy a enseñar. No, ¿verdad? Un maestro de escuela no cobra por amar a sus alumnos, cobra para poder seguir enseñando. ¿Cierto o no? Sí. Así también, el pastor no predica por dinero, pero necesita salario para seguir sirviendo. ¿Sí? Lo que este texto de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14, no enseña, es que el Evangelio no enseña evangelio por precio. En muchas ciudades, por ejemplo, el agua potable llega por tuberías, ¿cierto? Ahora, el agua que llega y que te cobran, pues no es que tú estés comprando el agua. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque recibir el agua es un derecho básico de todos, ¿cierto o no? Lo que tú estás pagando, mi hermano,
en ese recibo es el sistema que hace llegar el agua hasta tu domicilio. Es por eso que donde yo vivo, mis hermanos, el costo del agua es aún más caro que por aquí en Los Ángeles. Miren, yo pagaba al mes como 60, 70 dólares. Ahora pago el doble. Porque es más difícil hacer llegar el agua hasta allá. De verdad, mis hermanos. Y no se lo digo para que al rato llegue y tenga pastor para el agua. No, pero lo tengo que explicar. O sea, lo que estamos pagando cada uno de nosotros es el servicio que nos hace llegar el agua hasta nuestro domicilio. No es el agua que consumes. Muchos piensan que, ay, ciérrale la llave porque nos va a salir más caro. Bueno, sí, definitivamente sí, pero no es tanto eso, sino es el servicio. O sea, hay una cuota fija. ¿Sí me explico? Entonces, el evangelio es gratuito, ¿cierto o no? Sí, porque eso dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. ¿Cuántos no tienen dinero? Pues vengan, compren y coman. ¿Sí? Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, que el evangelio no se debe de cobrar, mis hermanos. Todos los sedientos, todos los hambrientos vienen, entran por esa puerta, se sientan porque quieren escuchar la palabra del Señor, porque quieren aprender, porque quieren recibir algo del Señor, ¿cierto? Solo que este tema, bueno, es un tema que no es para evangelizar. Si usted trae a alguien nuevo y de repente hablan de estas cosas, va a decir el nuevo, ¿dónde me trajiste? ¿Verdad? Porque no va a entender. Pero esos temas no son para evangelizar, son para enseñar, para instruir. ¿Sí? Entonces, el evangelio es gratuito, ¿cierto o no? El sostenimiento no compra el mensaje, sostiene el medio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, mis hermanos, este versículo no enseña que el evangelio es por presión. Este versículo no enseña promesas manipuladas. Imagine a alguien que le dice, si me das dinero, te garantizo salud, éxito y 0 problemas. ¿Nos ha escuchado? Eso no es fe. ¿Qué es, mis hermanos? Es engaño. Siembra y tú vas a recibir las bendiciones del Señor. Tus problemas se van a terminar. Y ahí vas tú, ay, ¿de veras? Vas a parar de sufrir. Y ahí tienes que sembrar, Pero el que siembra escasamente recibirá escasamente. O sea, manipulan la escritura, venden el evangelio, mis hermanos. Sí, eso no es fe, eso es engañar. Entonces Dios no firma contratos financieros con sus hijos, ¿cierto o no? No firma. La fe no se compra ni se negocia, mis hermanos. Hechos 8:20 habla acerca de una historia de un hombre que cuando vio a Pedro, que por orar la gente sanaba, y ese era un hombre que se dedicaba a la magia, era brujo, era hechicero, ¿verdad? Y vio eso y dijo, ay, Pablo, ¿cuánto quieres por ese poder? Yo, mira, aquí traigo, y sacó la paca, ¿no? Hasta le hizo así porque tenía calor. Aquí traigo, ¿cuánto sale por eso? Por ese truco. Y vea lo que le dice Pedro en Hechos 8:20. Vea lo que le dice Pedro a este hombre. Le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y así muchos están pereciendo, porque creen que el regalo de Dios, la salvación de Dios, se obtiene con dinero. ¿Y la salvación qué es? Es gratuita, ¿cierto o no? Pero muchos la cobran, de verdad.
Este versículo, mis hermanos, no enseña dar por miedo o por presión. ¿Sí? Mire, en México, porque de donde yo vengo, hay peajes legítimos. Aquí en ciertos lugares te cobran un cierto peaje, ¿no? Tú pasas y hay cámaras y todo y te cobran. Si no te fijas, te llega tu cobro a tu domicilio. Pero en México hay casetas donde tú tienes que pasar y pagar. Pero también hay casetas o hay lugares donde, aunque no es legítimo, tienes que pasar y te cobran. Y si no les pagas lo que te cobran, así te andan yendo. ¿Cierto o no? Entonces, un peaje ilegal usa amenazas. Si no pagas, te irá mal. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando o no? Entonces, donde hay miedo, no hay gracia. Donde hay presión, no hay libertad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Imagine usted que yo le ponga una cuota, porque decimos dar diezmos y ofrendas, ¿cierto? Pero ¿qué tal si yo le digo: a partir de este domingo, la cuota para poder venir tiene que ser de $100? Y si no siembras, yo no te voy a bendecir. ¿Usted qué va a pensar? Primeramente va a decir: no, me voy de esta iglesia, ¿no? Porque ya está bien enseñado. Pero hay iglesias donde no. Y dicen: ay, sí, yo sí quiero esa bendición. Y vienen y dan sus $6. Y tienen como 300 personas, imagínense, de a 100. Pero hay unos que se van todavía más arriba. Dicen: quiero, va a ser de 1000. Y hay gente que los da, ¿eh? ¿Sí o no? Usted sabe de lo que estoy hablando, no se haga. Porque usted viene de algunas iglesias que fueron así, que los lastimaron. Pero desafortunadamente algunos se van al extremo. Antes daban todo lo que les pedían y ahora no quieren dar nada. No, yo no voy a dar. ¿En serio, mis hermanos? Pero cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Como dice que Señor, ahora te voy a dar. ¿Se acuerdan, no? El que le platiqué. Lo que salga de mi bolsa. Y luego saca uno de 50 y dice: ay, no, ese no. ¿Ah? Y dice: no, eso no, de Satanás, hazte un lado, ¿no? Y yo saca uno de 10 y este sí está bien. ¿Ah? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da alegremente. ¿Sí? Entonces no es, mis hermanos, por miedo o por presión. Aquí no se le ha presionado nunca, ¿verdad que nunca se le ha presionado dar? ¿Verdad que no? No. Nunca se le ha presionado dar aquí, ¿verdad que no? No, simplemente se enseña. Este versículo de 1 Corintios 9, 14 no enseña a dar por miedo o por presión, ¿verdad? No enseña tampoco enriquecimiento espiritualizado, ¿sí? No enseña eso. Pablo, mis hermanos, tenía derecho a recibir esa manutención o ese pago, pero Pablo renunció por amor al evangelio, ¿sí? Ese fue un caso especial que Pablo lo hizo y lo vamos a ver por qué. 1 Corintios 9:15, que es el contexto siguiente del versículo que estamos estudiando. Estudiamos ya el contexto anterior, ahora estamos estudiando el contexto siguiente, donde habla Pablo acerca de esto, donde dice, ya ve que el versículo 14 dice, ¿qué dice el versículo 14? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero después dice Pablo: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Pablo no se aprovechaba de los hermanos, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, de que me tienen que ofrendar y que me tienen que dar para yo poder sostenerme. No, porque prefiero morir
antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si os anunciare el evangelio, si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, que Pablo quería tener cuidado de no estar a expensas de ver de quién da. Ahora no de los hermanos, ahora dieron un poquito. No, pues ahora no los voy a predicar, a ver qué les predico. Me voy a meter ChatGPT lo que salga. En serio, mis hermanos. Es lo que estaba diciendo Pablo. Tengo que tener cuidado de esto. ¿Sí? Porque un médico tiene derecho a cobrar, ¿sí o no? Sí. Pero no abandona a un paciente por falta de dinero. Un hospital no vende salud. Bueno, hoy en día a lo mejor sí, ¿no? Pero la idea principal es de que un hospital no vende salud. Vende servicio médico para cuidar la salud. ¿Cierto o no? Si un hospital se convierte en negocio abusivo, deja de cumplir su propósito. Y eso es lo que Pablo quería evitar. No ser abusivo con los hermanos. La iglesia, mis hermanos, no vende salvación. Aunque hay algunas que sí lo hacen, ¿verdad? Lo que hace la iglesia, mis hermanos, es que sostiene la obra para que la salvación sea anunciada con libertad. Amén. Entonces, el corazón del ministro y el motivo del servicio debe de ser de la siguiente manera. 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál es mi premio? Dice Pablo. ¿Cuál es mi premio? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Sí? Ese es mi galardón, ese es mi premio. Que predicando el evangelio lo presente gratuitamente para no abusar. Ese era el premio que Pablo estaba recibiendo. En todo este capítulo 9 que hemos leído, mis hermanos, Pablo está afirmando dos verdades al mismo tiempo. ¿Tiene derecho a ser sostenido, sí o no? Sí. Desde el versículo 4 al 14 lo dice. Tiene derecho a ser sostenido. Y número 2, decide no usar ese derecho allí en esa iglesia de Corintio. ¿Por qué? El punto de Pablo no es negar el principio, sino mostrar su libertad y amor pastoral. Esto, mis hermanos, que Pablo hizo, no significa que el evangelio normalmente se cobre, que el sostenimiento sea antibíblico. Significa que Pablo renunció voluntariamente a su derecho para no poner tropiezo en una iglesia que era inmadura. Por eso Pablo renunció. ¿Está conmigo, hermano? 1 Corintios 8:9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para todos los débiles. Dice primera carta a los Corintios 8:9. ¿Por qué Pablo hizo esto en Corintio, mis hermanos? Corintio era una ciudad comercial llena de oradores pagados, como hoy en día. Hoy en día, mis hermanos, hay oradores pagados. Mira, hay una iglesia en Texas, que no quiero decir nombres, pero que contratan a los predicadores latinos por 10 años con un buen salario. Sí, usted sabe, ahí en Houston hay una iglesia muy grande. Usted se imaginará cuál es. Y a los músicos que van allí los contratan a veces por semana para tocar, y a veces son músicos del mundo. De verdad, se lo digo, de buena mano y de buena fuente. ¿Sí? Entonces Pablo quiso dejar claro que él no es un mercader del mensaje. ¿Sí? Él no es mercader del mensaje. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 17, ya casi estamos terminando, mis hermanos. Lo que pasa es que fueron 15 minutos
que la alabanza y los anuncios se fueron. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo, mis hermanos, no renuncia al derecho porque sea incorrecto, sino porque ama más el evangelio que su propio derecho. Y mire, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero yo no pongo cargas a nadie, de verdad. Sé la situación que está viviendo la iglesia hoy en día, sé la situación que están pasando algunos de ustedes, y sé que los ingresos han sido más bajos, no han sido igual, pero que yo los voy a exigir. ¿Me voy a poner exigente con ustedes? No, mire, esta enseñanza quedó en el punto. No es decir, no la preparé a propósito, sino que es el último tema de la serie. ¿Sí me explico? Pero ¿qué cree? Dios no deja a un justo desamparado. De verdad. Y si tenemos que trabajar medio tiempo, part-time, lo vamos a hacer. Pero eso no nos demerita a nosotros, ni nos hace menos pastor, ni me hace menos pastor, ni ustedes menos iglesia tampoco. Es una situación que el Señor está pasándonos porque quiere probar nuestra fe, quiere probar nuestra dependencia total de Él. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y no me estoy enojando. Pero así es, mis hermanos. Jesús tenía derecho a ser servido, ¿cierto o no? Pero lavó los pies a sus discípulos. Renunciar a un derecho por amor no anula el derecho, lo ennoblece. ¿Sí me explico? Además, le voy a decir, no me lo voy a callar. Tuve que abrir un Uber Eats para mis ratos libres. Me voy con mis hijos y vamos a hacer entregas para poder recibir algo extra. No me avergüenzo, pero lo tengo que hacer, hermanos. Ahora, yo por eso voy a dejar de predicar. ¿Voy a ser menos pastor? No. ¿Ustedes son menos iglesia porque no pueden aportar? No. Pero tenemos que tener fe, ¿cierto? Ahora, la fe es acción. No es, Señor, aquí estoy, yo soy tu hijo. ¿Acaso no soy yo tu hijo, tu pastor de Casa de Oración Southgate? Así que yo aquí esperaré, Señor, que caigan del cielo las bendiciones. No, pues ¿qué te di? Te di fuerza, te di inteligencia. ¿Vale? La fe es acción. Si no tiene con qué, ponga un puesto de pepinos, de jícamas, de mango y rallado o de elote, qué sé yo. Y de ahí Dios te va a bendecir. Pero la fe es acción. ¿Cierto o no, mis hermanos? De verdad. Como dice el pollito, se tenía que decir y se dijo. Pero yo hago esto, mis hermanos, ¿por qué? O sea, yo no les estoy exigiendo, ni esto que les estoy diciendo es para exigirles, desde luego, no, yo entiendo. Pero Dios lo sabe. Amén. Bueno, ya creo que podríamos hablar de esto, ¿no? Y Jesús renunció a su derecho, pero sin embargo las mujeres lo sostenían. La sirvienta de Herodes, mis hermanos, Chuza, Marta, ahí dice ciertos nombres, les voy a decir dónde vienen. Viene en Lucas, ¿dónde viene? Ya no lo encontré, ya lo perdí. Pero viene en Lucas, mis hermanos, donde dice que Jesús era servido por las mujeres. Lucas 8:1 dice, déjeselo leo,
porque Jesús es nuestro modelo perfecto, ¿no? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, fíjese; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¿Quién era Herodes? El rey. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, Jesús era también sostenido por los bienes él dependía de eso para poder seguir extendiendo el evangelio. Entonces Jesús fue sostenido, nunca manipuló, y sirvió hasta la cruz, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué hacía Jesús? Jesús sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Y dijo Jesús que nosotros hiciéramos lo mismo, y que si de gracia recibimos, que tenemos que dar de gracia. ¿Cierto o no? Sí. Así es, mis hermanos. Cristo era rico, ¿sí o no? Mire, ¿por qué le digo esto? Porque segunda de los Corintios, capítulo 8, verso 9, ¿me aguanta 5 minutos más? Segunda de Corintios 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero ¿sabe algo? Muchos manipulan este versículo erróneamente. Pablo está animando a la iglesia de Corintio a dar con generosidad, dar con gracia y a dar con ejemplo. No está pidiendo dinero para sí mismo, sino para socorrer a los creyentes necesitados de Jerusalén. El tema principal es gracia, no prosperidad. Y Cristo, desde luego, era rico. ¿En qué sentido, mis hermanos? En gloria celestial, ¿sí o no? Comunión con el Padre, autoridad y honor divinos. Y este versículo que le acabo de leer no habla de riqueza material. Dice también que Cristo se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? Bueno, al encarnarse, al nacer en un pesebre, al vivir sin posesiones y al morir en la cruz, mis hermanos. De eso se refiere. Es pobreza voluntaria, no miseria forzada. ¿En qué somos enriquecidos, mis hermanos? En perdón de pecados, en salvación, en vida eterna, en ser adoptados como hijos y en esperanza eterna. En todo esto, mis hermanos, somos enriquecidos. Así que, amados hermanos, Jesús, como Pablo, no promete riqueza material. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, Dios sostiene a sus siervos sin vender su verdad ni negociar su gracia. Yo no voy a vender, mis hermanos. ¿Sí? Este versículo de 1 Corintios 9:14 nos recuerda que Dios no es injusto ni indiferente al trabajo espiritual. El mismo Señor que llama, envía, es el mismo que envía y provee. Pero Pablo nos enseña algo aún más profundo. El sustento del ministerio nunca debe convertirse en el propósito del ministerio. El evangelio no tiene precio. La gracia no se vende. La salvación no se negocia. Sin embargo, mis hermanos, Dios usa a su iglesia para cuidar, para honrar y sostener a quienes sirven fielmente. Cuando una iglesia da con amor y discernimiento, participa activamente en la obra de Dios. Y cuando un ministro sirve con integridad y humildad, demuestra que su confianza no está en el dinero, sino en el Señor. Y Cristo mismo es nuestro mayor ejemplo, mis hermanos. Él fue sostenido en la tierra, pero se entregó totalmente en la cruz. No vino a enriquecerse, vino a salvar. No pidió, se dio. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Porque dice las Escrituras en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor,
Te damos gracias a ti hoy en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo en todos tus caminos. Gracias, Señor, porque tú llamas a tus siervos, los sostienes y los guardas, y porque nunca abandonas la obra de tus manos. Hoy, Señor, ponemos delante de ti nuestros corazones como iglesia y como ministros. Límpianos, Señor, de toda avaricia, de todo temor y de toda motivación incorrecta. Guárdanos, Señor, de usar tu nombre para beneficio propio y de cerrar nuestro corazón cuando tú nos llamas a honrar. Enséñanos a dar con gozo, con discernimiento y con amor, no por presión, no por miedo, sino por gratitud. Y concede, Señor, a quienes sirven en tu obra un corazón humilde, íntegro y dependiente de ti. Que el evangelio que anunciamos nunca sea negociado, que la gracia que hemos recibido siga siendo gratuita y que en todo tú seas exaltado. Confiamos en ti, Señor, como nuestra provisión, confiamos en ti como nuestra herencia y como nuestra recompensa. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues despídanse unos a otros, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima reunión.